pido a los colegas que por favor levanten su mano para hacer las preguntas que tengan para ellos darle la palabra a cada uno. Vamos primero con el de la nación. Hola, buenos días, saludos a todos. Quería conocer un poco más, si Humberto nos puede explicar con mayor profundidad cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para elegir el caso de Alison Bonilla como el mejor del año, tomando en cuenta todo lo que rodeó el caso y que la elección de los primeros restos fueron hechos por personas y no directamente por el OIJ. Antes que todo es conveniente señalar y aclarar que al organismo de investigación judicial y probablemente a todas las policías del mundo les gustaría ser omniscientes, omnipresentes, con posibilidades de resolver todos los casos y con posibilidades de cumplir con todos los objetivos y cometidos primarios. Pero la realidad de cosas y la realidad a la que enfrentamos día con día, que tiene que ver con delincuencia y con circunstancias que evidentemente a veces nos superan, pues lo impide. La omnicomprensión, la omnisciencia y la cognición no es una virtud de ninguna policía del mundo. Nosotros hacemos esfuerzos de orden científico y esfuerzos de orden investigativo que pretenden siempre conducir a la resolución de los casos, pero que no tienen garantía de que eso suceda. Desde hace muchísimos años, cuando ha habido un evento de carácter social que impacta, el organismo de investigación judicial ha recibido ayuda, y no la policía, más bien las víctimas, para ser un poco más preciso. Hemos recibido y han recibido ayuda de Cruz Roja, de Fuerza Pública, de la población. Cuando alguien desaparece en un río, los vecinos y la comunidad participa con nosotros en las búsquedas, nos ofrecen posibilidades de orden tecnológico, de orden científico que de pronto no están a nuestro alcance, y al final de cuentas nosotros conformamos un equipo con la gente y con la población. Lo más importante en este caso es que el asunto se pudo resolver, y lo más importante es que ya hay una persona que fue imputada, que ante además la contundencia de la investigación aceptó los cargos, por lo menos en principio, aun cuando ni siquiera habían aparecido los restos. ¿Esto qué significa? Que el organismo de investigación judicial sí hizo una labor, que el organismo de investigación judicial investigó, que el organismo de investigación judicial puso todo su empeño y su esfuerzo, como pretendemos y tratamos de hacerlo en todas las investigaciones que nos corresponde ejecutar, para obtener un resultado que pudiera llevar paz y tranquilidad a la familia y a las personas que se vieron afectadas por tan desagradable evento. Y precisamente, aún antes de que aparecieran los restos, ya había un proceso por homicidio calificado, una imputación del Ministerio Público por ese delito y una aceptación de cargos. ¿Cuáles fueron los medios que utilizamos? Del principio hubo una resolución, un análisis y una visualización de todas las informaciones confidenciales que nos ingresaron, que fueron masivas, que fueron de toda naturaleza, unas creíbles, otras que no tenían esa condición, unas que podían tener algún viso de razonabilidad, otras que no lo tenían, pero todas ellas se revisaron, y precisamente por esa circunstancia hubo tantísima labor operativa, porque el organismo de investigación judicial no desdeña a priori, ni margina o elimina cualquier dato que eventualmente nos pueda conducir a una resolución oportuna del caso, que al final de cuentas es nuestra labor. Pero adicionalmente a eso, utilizamos también la parte científica y la parte técnica cuando ya se encontraron los restos. Tuvimos una excelente cercanía con la familia que sufrió tan doloroso evento, conversamos con ellos, incluso con sus representantes legales, y también integramos un muy buen grupo de trabajo con la Fiscalía. Todas estas circunstancias sumadas, pues para nosotros representaron
una investigación difícil, una investigación compleja, una investigación que surge como consecuencia de un hecho en un lugar solitario, en un sitio donde no hay terceros que en principio puedan visualizar los eventos, en un lugar donde no hay cámaras y en un sitio donde prácticamente nosotros al inicio no localizamos ningún indicio. Es precisamente la labor de hilación e hilvanación de datos del organismo de investigación judicial la que conduce a que se ordene un allanamiento que al final de cuentas nos ofrece muchos datos y a partir de ellos, que fueron construidos además desde la perspectiva científica y con la calidad que tienen nuestros laboratorios, hacer una estructura posterior de trabajo que, como les digo, es absolutamente contundente. No es la ocasión, ni tampoco nosotros tenemos posibilidad de decirles o comentarles qué existe en el expediente, pero era tan robusta la investigación que, como les señalé, lo que usualmente no sucede, incluso el imputado aceptó los cargos de haber cometido el hecho criminal. Que posteriormente se retractara, eso es un tema procesal, pero el organismo de investigación junto con la Fiscalía, que es nuestro principal aliado, pues asumieron este asunto con responsabilidad, con empeño, con empatía y con muchísima dedicación. Precisamente por eso ahora le decía a don Edwin Obando, que es el líder del grupo de trabajo de Cartago, que esto es un muy buen trabajo de equipo, que es una labor que trascendió la actividad que hace el organismo de investigación judicial, que tuvo una enorme participación de la familia, que además aglutinó esfuerzos de la población civil y que al final de cuentas pues permitió resolver un caso doloroso, desagradable, grotesco y grosero, pero que al final de cuentas pues por lo menos en el tema procesal esperamos que tenga un resultado pronto y positivo. Por esas razones es que nosotros le damos el primer lugar. Las otras circunstancias que usted nos menciona, pues ni siquiera fueron consideradas, porque la visión del organismo de investigación judicial va más allá de esas disquisiciones. Gracias, don Walter. Una duda adicional. ¿Ya este caso, el trabajo del organismo de investigación judicial llegó a su fin? En tesis de principio, nosotros ya entregamos toda la información que nos han pedido. Si hubiese necesidad de entregar algún otro dato, pues dependerá de lo que la Fiscalía nos señale, que es en este momento quien asume el asunto, quien lo prosigue y quien tendrá que definir y decidir cuál va a ser el destino procesal del asunto. En este momento ya nosotros tenemos el caso cerrado. Sin embargo, obviamente, como en todos los demás, estamos absolutamente dispuestos a realizar diligencias adicionales que pueden ser pedidas por la Fiscalía, por los tribunales de manera muy excepcional, esporádica e incluso por la propia defensa. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, doña Eileen. Seguimos ahora con la participación de don Alejandro Aley. Gracias, Maricel. Don Walter, buenos días, casi tardes. Yo quería consultarle por uno de los casos que recibió mención honorífica. Estamos hablando del caso llamado Mansión. Nada más confirmar que se trate de la doctora Cedeño, que nos pueda dar algunos detalles, diciendo que este caso haya sido también reconocido, aunque sea una segunda línea en cuanto a la premiación. Y el criterio suyo con respecto a que tenemos dos casos de asesinatos de mujeres que están en esta lista de investigaciones reconocidas, el impacto que ha ocasionado este tipo de crímenes. Efectivamente, este caso se denominó Mansión en el ámbito interno del organismo de investigación judicial, corresponde al homicidio de la persona por usted señalada y fue designado por muchísimas circunstancias que fueron valoradas por el grupo que emitió criterio, entre esas que fue un abordaje pronto, que logró aglutinar los esfuerzos de una gran cantidad de factores internos del organismo de investigación judicial. Nos referimos a unidades caninas, especialistas en huellas, especialistas en sangre, especialistas médicos. Tuvimos una participación determinante del odontólogo forense,
tuvimos una participación vital y en el sitio de representantes del Departamento de Medicina Legal, trabajadores especialistas en temas fotográficos del Departamento de Ciencias Forenses se integraron al equipo. Hubo un extraordinario liderazgo por parte de la investigadora que tuvo a cargo el caso y de quien la fiscalizaba y por supuesto de su jefatura. La resolución fue muy pronta, en menos de 24 horas ya teníamos un sujeto identificado, teníamos un sujeto que trasladamos a la fiscalía. Este es un caso además donde la unión de esfuerzos y de intereses comunes entre un ministerio público y una policía que piensan con una visión muy semejante, permitieron obtener resultados positivos en muy corto plazo. Y eso pues evidentemente fue valorado y fue determinante para que se otorgara la distinción que usted señala, don Alejandro. Muchas gracias, don Walter. Muchas gracias a usted. Seguimos ahora con Joel Solano. Buenas tardes a todos, don Walter. Ahora cuando usted hablaba del porcentaje de resolución de casos, tal vez si me repite la cantidad del porcentaje de resolución de casos y si manejan el de la resolución de homicidios. Antes que todo es necesario recordar que todos los casos que ingresan al organismo de investigación judicial tienen que tener una resolución. Esa resolución implica la emisión de un reporte o un informe que se traslada a la Fiscalía para que la Fiscalía lo revise y al mismo tiempo emita criterio sobre lo que el organismo de investigación judicial emitió en el desarrollo de las investigaciones. Nosotros recibimos denuncias de toda naturaleza, algunas de temas muy trascendentes, otras de temas, digamos, de carácter más ordinario o usual, y la mayoría de ellas tienen que ver con asuntos de carácter patrimonial. Eso significa que todos los casos que ingresan al OIJ tienen resolución. Cuando nosotros hablamos de resolución positiva, tiene que ver con la cantidad de casos en los que nosotros podemos atribuir una conducta. Y en esta situación pues ha mostrado una mejoría. Nosotros hacemos comparaciones con policías regionales y tenemos un nivel de resolución que está que anda como por ahí del 43%. La mayoría o la gran cantidad de los casos que no se resuelven tienen que ver con asuntos patrimoniales en los que muchas veces la presentación de la denuncia es simplemente por cumplir un requerimiento formal. Me refiero a pérdidas de pasaportes, pérdidas de cédula, pérdidas de documentación en general, que es poco usual que se logre establecer quién es el responsable si es que ha existido un delito. Y sumamos también a eso las pérdidas o desapariciones de celulares, extravíos de celulares para ser más preciso, que también van sumando y engrosando la cantidad de denuncias y que exigen también la emisión de un informe, y que son en los que tenemos tasas de resolución, por razones obvias, relativamente bajas. En el tema de los homicidios, el organismo de investigación judicial tiene una tasa de resolución bastante alta que oscila en el 70%. Eso comparado con policías regionales es realmente una circunstancia de orgullo y una enorme distinción. Por supuesto, como le decía ahora doña Eileen, la idea nuestra sería resolver todos los casos, pero hay circunstancias en las que es sumamente difícil compilar prueba que nos permita a nosotros, más allá de la visualización policial, atribuir una conducta delictiva. Porque recordemos además que lo que el organismo de investigación judicial pone en un informe o un reporte es para efectos de que una persona sea juzgada. Y eso significa que los datos que se inserten en el informe tienen que tener un nivel de conocimiento muy cercano a la certeza para que nosotros podamos ofrecer un producto satisfactorio. En policías de otras regiones, como de otros países como Guatemala, El Salvador, la tasa de resolución en homicidios anda por ahí del 5%, en países ubicados al norte de estos, en México, la tasa de resolución es bajísima, en América del Sur también. Costa Rica, el OIJ en particular, y prácticamente todas las delegaciones y la sección de homicidios
han adquirido una especialidad importantísima en la resolución de casos de homicidio, y por eso tenemos un nivel que me parece a mí espectacularmente alto. Hay que tomar en consideración además que el homicidio no se resuelve necesariamente el mismo día que ocurre, y eso pues prolonga a veces la emisión de los informes y la consideración de que un caso es positivo o no. Por ejemplo, ayer hicimos varios allanamientos relacionados con un caso de drogas y homicidio en Guapiles, que implicó además la resolución de un homicidio ocurrido en julio del 2019 y otro ocurrido en septiembre de este año. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la cuantificación es complicada, porque hay muchos casos que nosotros tenemos pendientes, que tenemos posibilidades objetivas y razonables de que vayan a resolverse de manera adecuada, pero que todavía, digamos, no tienen toda la contundencia que nos exige legítimamente la Fiscalía para poder presentar el caso. Pero esa es más o menos la tasa de resolución, como un 70%. Gracias. Y don Walter, me gustaría escuchar, ahora usted en la introducción decía que a pesar de todo el tema de la pandemia había sido un año bueno, y tal vez, ¿qué significa ese año bueno? Ese balance general que hace la policía judicial de la criminalidad, ¿cuál es? Sabemos que las estadísticas van a bajar un montón por el tema de la pandemia, pero el tema de los homicidios sigue muy similar al año pasado. ¿Qué balance es o cuál es la realidad de la criminalidad en el país? Bueno, antes que todo, vale la pena retomar el tema de que la mayoría de las denuncias que el organismo de investigación judicial usualmente ha recibido tienen que ver con asuntos patrimoniales y en algunas oportunidades de lo que procesalmente se ha denominado como casos de bagatela, que son los que yo ahora más o menos les reseñaba, que tenían que ver con pérdida de documentos y que engrosan y hacen crecer mucho la masa de denuncias. La cantidad de denuncias que el organismo de investigación judicial recibió en el año 2020 versus el año 2019 aparejó una reducción importante. O sea, hubo menos quejas de las personas, hubo menos señalizaciones de comisión delictiva y más o menos va a haber una disminución de un 23%. En el año 2019 nosotros recibimos aproximadamente 103.000 denuncias, lo que significa que este año vamos a recibir más o menos unas 80.000. Sin embargo, la mayoría de las que se dejaron de presentar están en ese rango que yo le comentaba, o sea, en el rango de las tachas de vehículos, en el rango de los hurtos de cámaras que ocurrían usualmente en playas o en lugares de visitación turística y que eran consecuencia de descuido, en el robo de equipajes, de vehículos que dejaban aparcados sin seguridad, y esa es, digamos, la masa que dejó de recibirse. La otra cantidad de denuncias pues continuó ingresando. Hubo una reducción en asaltos y reducción en algunos delitos patrimoniales, pero en el tema de homicidios, como usted bien lo señala, incluso tenemos un leve aumento de 2 homicidios, cuantificándolos al día de hoy. Eso significa que todavía hay una sociedad violenta y una sociedad agresiva, que el homicidio y las circunstancias que lo han determinado y lo determinan no han desaparecido. Y cuando yo les decía que era un buen año, es una visualización, digamos, optimista de la función policial, porque evidentemente los temas de delito nunca van a ser gratos, nunca van a provocar circunstancias de felicidad o alegría, sino por el contrario, desgracia y tristeza. Y eso pues es una realidad que nosotros no podemos evadir. El tráfico de drogas continuó manifestándose, la cantidad de droga que se incautó durante este año creció de manera representativa. Eso significa que todavía hay mercados importantes y que nuestro país está siendo utilizado como lugar de paso y como sitio de almacenamiento, y eso ha generado conflictos, enfrentamientos, homicidios y incremento en el nivel de violencia. La cantidad de armas de fuego que se han detectado y que se han incautado pues también es importante, y es una
muestra de que la sociedad nuestra todavía presenta visos importantes de agresividad. Obviamente nosotros cuando decimos que fue un buen año es porque nos permitió de alguna manera superar una situación que se pronosticaba y se pronostica muy oscura y muy difícil de abordar, porque en marzo de este año, cuando se decretó la situación de emergencia y se hizo oficial la existencia de una pandemia, pues para la policía empezaron a surgir situaciones difíciles, porque el trabajo nuestro es de contacto, porque el trabajo nuestro es de cercanía, implica operatividad, arrestos, requisas, reseñas, análisis de víctimas que han sufrido delitos, y por supuesto tuvimos que reacomodarnos, reordenarnos, repensar procesos, definir métodos de trabajo que se adecuaran a la situación difícil y construir protocolos que todavía en este momento se mantienen y permanecen. A eso me refería, pero digamos el esquema de la situación del país en el ámbito criminal, que lo vamos a abordar el lunes en la tarde en una conferencia que ya tenemos planeada con el departamento de prensa, pues lo podemos conocer en ese momento, pero la realidad no ha cambiado de manera tan ostensible. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Joel, muy amable. Bueno, ya me metí las patas, yo pensé que Maricel les había dicho. Todavía no les había dicho nada, pero entonces les voy a llegar la información a la tarde sobre lo que pasó. Bueno, seguimos con don Eric Corrales, que también tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, don Walter y compañeros. Don Walter, solamente para que haga con el caso del UAN, la aparición del cuerpo sirvió más que todo para darle paz a la familia, pero digamos, ustedes con cuerpo o sin cuerpo igual ya tenían todos los elementos contra el único sospechoso. En el desarrollo de las investigaciones que nosotros hemos tenido, sí, tal vez aclarar que hubo una discordancia en el nombre. El premio se entregó al caso de Allison. Vean, este tipo de asuntos todos son muy difíciles. Cuando una persona desaparece y no hay indicios o un conocimiento respecto de cuál puede ser su paradero fácil, pues la situación para la policía se complica. En este caso, pues se había hecho una investigación previa, una investigación que había sido puesta en conocimiento incluso de los familiares más cercanos de la joven desaparecida. Nosotros ya manejábamos una hipótesis con la Fiscalía relacionada con homicidio, teníamos pendiente la ejecución de varias actividades que obviamente yo no puedo comentar y que van a quedar para el ámbito interno e íntimo de la investigación, pero nos permitieron a nosotros ejecutar un arresto, ejecutar una detención, y que la Fiscalía, que había trabajado el caso con nosotros, lograra pedir una medida cautelar por el delito de homicidio y lograr además convencer a un órgano jurisdiccional de primera instancia y al tribunal de alzada que había un caso de homicidio. ¿Qué significa eso? Que durante el desarrollo del proceso se habían obtenido factores de prueba que, unidamente considerados, visualizaban la existencia de un hecho concreto y claro, y es que había una persona responsable de la comisión de un homicidio. Recordemos además que en los últimos años, gracias a un buen trabajo del organismo de investigación judicial y también a un extraordinario esfuerzo de la Fiscalía, se han logrado varias sentencias por homicidio, aun cuando no haya aparecido el cuerpo de la víctima, y este era un caso que se visualizaba más o menos en esa orientación. Obviamente cuando el cuerpo aparece, a pesar de los esfuerzos que nosotros habíamos